Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en Anato? Ayer, ¿no? Fue. Pues ahí más o menos no estaba muy bien preparado, pero yo creo que salía con lógica en muchas preguntas porque es más, mucha lógica en anatomía, pero Ok. yo creo que no salí mal. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sí, yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante de primero, la materia que más me costaba era bioquímica, anatomía. Y ya después, pues las demás no tanto, pero sí, anatomía era como mi. Uy, no sé. Que fíjate que bueno, sí, 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 muchas cosas son de lógica, pero también muchas cosas son de memoria. ¿No? Como aprenderte las estructuras, mucha memoria visual, sobre todo por la parte de identificación de estructuras, todo eso. Pero bueno, pues ya lo hecho está, ¿verdad? Supongo que les dan resultados regresando de vacaciones, ¿no? Sí, ya está, Ah, bueno, regresando ya. está bien, pues ya, mira ya. Vamos a olvidarnos un ratito de eso. Está bien, muchachones. Pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, ¿Qué? Aquí está. Ok. Básicamente, lo que tengo planeado para la clase del día de hoy es que, por lo menos en la primera parte de la clase, vamos a ver algunas correlaciones clínicas importantes sobre el tema de tejido sanguíneo o sangre periférica más bien, y que los dos conceptos es aceptable. No sé si se pudieron dar cuenta que también en el Classroom les subí un resumen sobre los conceptos que abordamos con Dione en la clase pasada, como para que ese día como que andábamos corriendo, ¿no? Entonces, para que todo quede como así bien establecido y definido y todo, ahí les subí un resumen, por lo menos de esa primera parte de la clase de sangre, ¿vale? Para que, como les digo, no queden como volando las ideas. Ahora, lo que vamos a hacer en esta próxima parte de esta clase de sangre es, como les digo, ver algunas correlaciones clínicas importantes que definitivamente les van a servir muchísimo en muchos contextos y por supuesto que sí también aquí en histología. Y después en la segunda parte de la clase lo que vamos a ver es el tema de médula ósea y hematopoiesis en este caso, ¿vale? No es lo convencional, déjenme decirles, abordar los temas así, pero eh, analizándolo, no tiene mayor problema, porque a final de cuentas la médula ósea y la hematopoiesis esencialmente describen el origen de las células de la sangre maduras, que son las que precisamente ustedes nos comentarán a partir de la actividad de las elecciones sanguíneas regresando de vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido hay cierta lógica, por eso lo decidí hacer de esta manera, ¿no? Y pues, por supuesto, porque pues no teníamos contemplado de que hoy no iba a haber clases presenciales, pero bueno. Nos adaptamos de esta manera y no hay mayor problema porque al final de cuentas se va a ver todo. Entonces, voy a compartir pantalla en este momento para empezar. Ahí está. Muy bien. Ok, listo, chicos. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Sale. Ok, mire, yo traté de hacer, con el tiempo que tuve, escaso tiempo que tuve, adaptar es que antes lo que yo hacía era diseñar, ¿cómo se llama? Mis presentaciones con base a la fecha, a la festividad en la que nos encontráramos más o menos, ¿no? Entonces, si de repente empiezan a encontrar que la cosa se pone como de Día de Muertos y así, no se espanten, ¿no? Es como un formato viejo, viejo que tenía. O sea, traté de adaptar todo ya a un formato un poco más pues, ad hoc al tema y al tiempo, pero no me dio tiempo, obviamente. Entonces, si de repente ven que se cambia la cosa así, no se espanten, ¿no? Es exactamente lo mismo. A final de cuentas, lo importante va a ser la clase y no tanto la diapositiva. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte de la clase? Como les digo, puras correlaciones clínicas. Esta hora es de correlaciones clínicas. ¿Sale? Y vamos a ver todo esto. Principalmente estos cinco, no, seis temas que están aquí. Frotis de sangre periférica, el sistema de grupos sanguíneos, lo que es los principios básicos de medicina transfusional, la interpretación básica de una biometría hemática, el tema de anemias y algunos conceptos básicos de exámenes de laboratorio. ¿Sale? Todo esto a lo mejor no, pero por lo menos los primeros seis temas sí. Entonces es a lo que vamos ahora. Y precisamente vamos a empezar con lo que es el frotis de sangre periférica, o también llamado extendido de sangre periférica. Pero bueno, el término más aceptado es frotis.
¿Sale? ¿Qué es un frotis? Los están viendo acá. Esta es una imagen clásica de un frotis. Cuando nosotros le hagamos la práctica de frotis, de sangre periférica, van a ver que les vamos a dar unas laminillas así. Literalmente parece como una manchita, ¿no? Como si fuera una huella ahí teñida, ¿no? Que corresponde justamente a las células, ¿no? Y aquí está lo que veríamos en ese frotis de sangre periférica ya en el microscopio, ¿vale? Básicamente consiste en extender una gota de sangre sobre la superficie de un portaobjetos. Es decir, vas a agarrar tu gotita de sangre, la pones en el portaobjetos y la barres, ¿vale? O la extiendes sobre tu portaobjetos para que, digamos, la intención va a ser que se forme una especie de monocapa de células para que tú las puedas ver al microscopio, justamente como lo que está sucediendo acá, vean. ¿Sale? O sea, el chiste es que no esté todo amontonado ahí, porque al final de cuentas la sangre es un líquido compuesto por un montón de células, ¿sale? Entonces lo que tú quieres no es que se vea todo apelmazado, amontonado ahí, sino que se vea una sola capita de células para que tú las puedas estudiar. Ese va a ser el objetivo de un frotis. ¿Vale? Y bien, vamos a empezar, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es tomar tu muestra. Aquí lo que está pasando en este caso es que ya se tomó una muestra de sangre. Se le puso anticoagulante a este tubito para que no se coagule la sangre, ¿verdad? Y ahora lo que vea, ahí está homogenizando la muestra la persona con el anticoagulante para que todo se distribuya uniformemente y no se te coagule tu sangre. Lo que va a hacer a continuación la persona en cuestión es poner una gotita de sangre ahí en el portaobjetos de esa muestra que ya tomó y ya le puso su anticoagulante, ¿vale? Entonces justamente es lo que va a hacer. Está preparando todo su material, etcétera, etcétera. ¿Vale? Básicamente te está diciendo hacia dónde tienes que llevar la extensión de la sangre, ¿no? Entonces ve, ahí está. Ya puso su gotita y ve, y con el portaobjeto, con otro portaobjetos, ve, va a acercar, va a permitir que se extienda y hace el barrido en un solo paso. ¿Sí viste? Y ya, ahí quedó tu frotis, ¿vale? Les paso la animación si lo quieren ver después. Y más o menos te va a quedar algo como esta imagen de la derecha. Entonces, lo que literalmente hizo la persona en cuestión, aquí no tengo nada. Sí. A ver, hagan de cuenta que este es mi. Déjenme ver, los cuadernos vamos a ocupar. Básicamente lo que hizo la persona fue, o el químico, poner una gotita de sangre en tu portaobjetos, agarrar otro portaobjetos, ponerlo de esta manera, acercarlo, ¿sale? A través de la superficie que va a extender y después barrer en un solo paso. Eso es básicamente lo que hizo esta personita en cuestión que tenemos por acá, ¿vale? Y más o menos obtuvimos algo así. Ahora, ya hiciste tu extensión, ya hiciste tu extendido de sangre. Ahora, obviamente hay que meterle un medio de contraste, ¿no? Más bien meterle una tinción a esa muestra citológica, porque al final de cuentas es una muestra de células, ¿no? Y las tinciones que se utilizan así por excelencia en los frotis, perdón, de sangre periférica y también en los frotis de médula ósea, pero bueno, en los de sangre periférica por lo pronto, son todas aquellas tinciones derivadas de una tinción prototípica, eso quiere decir que fue la primera de todas, ¿no? Que son las tinciones derivadas de una tinción que se llama de Romanovsky, ¿vale? Que la inventó por allá en el siglo XX un médico ruso llamado Dmitry Leonidovich Romanovsky. Le inventó esta técnica y bueno, a partir de ahí se derivaron muchas otras técnicas de tinción que seguramente ustedes ya identificarán, por lo menos todos aquí que son las que les mencionamos en técnica histológica, que son la tinción de Wright y la tinción de Giemsa. ¿Vale? Que se pueden utilizar por separado, pero también se pueden utilizar en conjunto y te dan un mejor contraste, una mejor calidad de la tinción, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, estas son las que utilizamos de manera en general, ¿no? En todas partes se utilizan estas, pero sepan que hay muchas otras más, ¿sale? Que se derivan del, insisto, la tinción de Romanovsky. Y ahora, esa tinción de Romanovsky y todas las que le deriven, Wright, James, Field, Jenner, etcétera, etcétera, van a utilizar básicamente estos dos colorantes. Un colorante básico que se va a denominar Azure B y un colorante ácido que es eosina Y. ¿Sale? Entonces, básicamente, como te puedes dar cuenta, el Azure B pinta ciertas estructuras de las células de la sangre y la eosina Y pinta otras tantas. La cuestión aquí es que con todas estas tinciones de Romanovsky pasa algo muy interesante porque ya ahí dentro del frotis lo que va a pasar es que el azure B se va a combinar con la eosina Y van a formar, digamos, un tercer colorante, pero ya ahí en la célula, ¿vale?
Ese colorante que se va a formar a partir de estos dos primeros es el famoso complejo Romanovsky, que pues, no es más, como te digo, la suma de ambos colorantes, ¿no? Y ese complejo Romanovsky va a tener la peculiaridad que va a pintar otras tantas cosas, como las que mencionamos acá, ¿vale? Ahorita no es relevante, pero bueno, al final de cuentas, cada uno de ellos da una tonalidad en particular. ¿Vale? Y a final de cuentas, el complejo Romanovsky va a dar una tonalidad que resulta de la fusión de los dos primeros colorantes. Y así pues ya se forman, se contrastan las diferentes estructuras celulares, ¿no? Si recuerdan, cuando vimos técnica histológica, hablamos que si la ortocromacia, metacromacia y la pancromacia, y justamente mencionábamos que precisamente las tinciones de Romanovsky, Wright, Giemsa y todas estas son ejemplos del fenómeno de pancromacia, ¿vale? Y bueno, a final de cuentas, a la tinción le agregamos un fijador, ¿verdad? Para que las células no se te mueran y despanzurren, que a final de cuentas estaban vivas, ¿verdad? Las vas a llevar a otro medio. Si no les aplicas un fijador, se mueren, ¿verdad? Entonces aquí el fijador es metanol, como en la tinción de Papa Nicolau. ¿Se acuerdan que ahí también utilizamos un fijador en las citologías sexuales, cervicales, perdón, como que les mencionábamos la técnica histológica? Y bueno, se aplica un amortiguador. Pero bueno, principalmente es lo más importante. Después, lo que vas a hacer con tu frotis, ya que lo teñiste, es eliminar el exceso de colorante. Le vas a aplicar un baño de agua destilada, ¿sale? Y lo vas a poner a secar. Ahí, hasta que seque, pase el tiempo, después de como una hora más o menos, ya está lista tu muestra para que la observes al microscopio, ¿vale? Y vas a ver algo así. Ahora, yo les recomiendo que cuando ustedes analicen, en general cualquier laminilla histológica, pero en particular aquí en los frotis de sangre periférica, que cuando los vean, sigan una revisión sistemática de tu laminilla. ¿Vale? Es decir, no se vale irte de acá para acá, andar como dando vueltas en zigzag y de regreso y después me vuelvo a venir para acá, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, aquí lo que yo recomendaría, un método muy práctico es recorrer la laminilla así en forma de S o de zigzag, ¿no? Y así digamos que vas barriendo toda tu laminilla, la vas estudiando poco a poco, poco a poco, a poco, y ya no se queda ningún lugar vacío. Y aparte así, si te tienes que regresar en determinado momento a algún punto que quieras volver a estudiar o comparar, pues ya a través de tu sistema que has seguido, pues te va a permitir hacerlo esto con más facilidad, ¿no? Y como te digo, vas a observar algo así, ¿sale? Eh, ahora. Cada una de las células de los leucocitos de la sangre, llámense neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, plaquetas, por otro lado, y por otro lado eritrocitos, van a tener diferentes tonalidades y diferentes colores, ¿vale? Con respecto a los componentes de su citoplasma y en su respectivo caso de su núcleo, ¿va? Sepan que las tonalidades pueden variar incluso entre técnicas, ¿sí? Pero también incluso dentro de la misma técnica de acuerdo al protocolo que se siga, ¿vale? Por ejemplo, hay eritrocitos que tú en algunas tinciones los vas a poder observar más rositas, otros un poquito a lo mejor más naranjosos, más rojizos, y en otros inclusive hasta grises o ya de plano azules, ¿no? Y eso obviamente va a depender de la técnica y del protocolo que se siguió para realizar esa técnica. O por ejemplo, los leucocitos también varían, su citoplasma, su núcleo, la coloración de los gránulos de los leucocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí te pongo más o menos los colores de referencia que tú puedes llegar a identificar, ¿vale? Obviamente no te tienes que aprender los colores, ¿verdad? Pero sí tenlo como referencia para que sepas que en caso de que tú los veas de una u otra tonalidad, sepas que básicamente eso se debió a que la técnica pues fue modificada o siguió un protocolo diferente, ¿vale? Y la otra cosa es que, eso sí, y eso tiene que pasar independientemente de la técnica que usaste. Siempre, siempre, siempre el fondo de la laminilla se tiene que ver claro, como están viendo acá, limpio y sin precipitados de colorantes. Eso significa que se hizo una buena técnica de tinción, ¿sale? Y obviamente, si se hizo una buena técnica de frotis, pues no tendrían que verse las células amontonadas, ¿verdad? Se tendrían que ver así bien distribuidas, como te digo, formando una sola capa. Básicamente es eso. Ahora, pueden ocurrir muchos errores en la realización de tu frotis, ¿sale? Seguramente en algún punto a lo mejor te toca hacer uno, pero bueno, aquí ya te llevas como los principios básicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser, en este caso, básicamente el borde del portaobjetos extensor pues estaba astillado, ¿no? Eso hizo que la sangre se distribuyera de una manera irregular sobre el portaobjetos extensor y obviamente diera estas muescas, estos picos. ¿Sale? La otra es que, por ejemplo, cuando tú hagas tu frotis, aquí en este caso lo que pasó
es que la persona que lo hizo estaba vacilando con los movimientos del frotis. Es decir, no hizo un movimiento continuo, sino como que se avanzaba, se detenía, avanzaba, se detenía, avanzaba, se detenía. Y esa es la traducción de lo que se está viendo acá. Aquí, por ejemplo, lo que pasó esencialmente es que el extendido fue demasiado rápido, ¿no? Entonces no te dio chance a que se extendiera hasta por acá, ¿no? Así como que fue muy rápido y hasta acá llegó y pues ya, se acabó, ¿no? Y después, por ejemplo, aquí lo que pasó fue que la muestra era muy pequeña. Aquí no se dio chance a que la sangre se distribuyera a lo largo de todo el portaobjetos extensor y por eso quedó algo muy chiquitito. Aquí, por ejemplo, lo que pasó es que el borde del portaobjetos sobre el que se iba a extender estaba sucio. En este caso, por ejemplo, lleno de grasita, ¿no? Que eso también puede pasar. Y aquí pues hubo una aplicación de una presión irregular en el portaobjetos extensor, ¿no? Se aplicó más presión de este lado que de este lado, ¿no? Y por eso quedó así como una muesca. Y aquí, por ejemplo, la sangre se le secó a la persona que iba a hacer su frotis, ¿no? Y por eso se ve como que irregular. Aquí esta mancha es sangre ya coagulada. Eh, Sepan que, bueno, estos errores pues pueden ocurrir y la idea justamente es evitarlos, ¿no? Porque obviamente, como pasa siempre en la técnica histológica, ¿vale? Si haces mal algún procedimiento de la técnica histológica, lo que vas a ver al final va a ser puras cosas feas o cosas que simplemente no vas a poder estudiar. Y eso va a implicar que tienes que repetir esa muestra, ¿vale? Con las implicaciones que eso puede tener para tu paciente, ¿vale? Entonces, pues mejor hacerlo bien de una sola. Ahora, esa fue la primera correlación clínica. Vámonos ahora a los sistemas de grupos sanguíneos. ¿Vale? Resulta que el ser humano se le ha identificado muchísimos hemotipos o tipos de sangre, ¿sale? De hecho, estos hemotipos o estos tipos de sangre más bien se van a clasificar en función de la presencia o ausencia de ciertas moléculas de acuerdo al sistema que estemos estudiando. ¿Moléculas en dónde? En la superficie de los eritrocitos, ¿vale? Que es esencialmente son ellos los que determinan pues los diferentes grupos sanguíneos que tenemos. Espera tantito. ¿Sale? Aquí está. Ay, que supone que lo había ocultado. Ahí está, listo. Muy bien. Ajá. Entonces, sí, es lo que les decía. Y obviamente, seguramente ustedes ya lo saben, lo han escuchado alguna vez, inclusive seguramente les han hecho este estudio. Los dos hemotipos de sangre más de mayor relevancia clínica en general son justamente el sistema ABO y el sistema RH. Son como que los más importantes, ¿no? Pero quiero que sepas que por lo menos de acuerdo a lo que dice esta tabla, hay otros 34 sistemas de grupos sanguíneos, ¿vale? Es que como te puedes dar cuenta, luego las cosas se simplifican para su estudio, pero pues a veces la realidad es muchísimo más compleja de lo que creemos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el sistema ABO, ¿vale? Hay gente que piensa que es AB0, ¿vale? Pero realmente es ABO porque resulta que me parece que fue Alemania el país en el que se describió. La O significa nada o ausencia, ¿sale? Que justamente hace referencia a este tipo de eritrocito que justamente no tiene como tal una molécula de superficie membranal. Entonces es ABO para final de cuentas. ¿Sale? Y en el sistema ABO, precisamente va a haber cuatro antígenos: el antígeno A, el antígeno B, el antígeno AB, que no es más que la combinación del A y B coexistiendo aquí en un solo eritrocito, y el antígeno O, que como se pueden dar cuenta no tiene ni A ni B, por eso se llama O, ¿vale? No tiene ninguno de esos dos. Y estos cuatro antígenos en las membranas eritrocitarias se van a organizar en cuatro grupos homónimos: el grupo sanguíneo A, el B, el AB y el O. ¿Sale? Y bueno, aquí son codificados por estos cromosomas. Ahora, el sustrato, digamos, morfológico, si lo queremos ver de esa manera, en donde residen esos antígenos del sistema ABO, es precisamente, como les decía hace rato, la membrana del eritrocito, ¿vale? Y para quienes les toca hablar de eritrocito, ustedes ya saben seguramente, y si no lo sabrán, ¿vale? Que en la membrana del eritrocito hay muchas proteínas, entre ellas las glucoforinas C y la proteína de banda 3. Pues resulta que esos antígenos, el A, el B y el O, y también en particular ajá, esos cuatro más bien, y el AB, ¿no? En su determinado caso que estén combinados, se van a adosar a la superficie
es celular, la superficie externa de la membrana celular, ¿vale? A través justamente de estas proteínas. Las proteínas de banda 3 y las proteínas glucoforina C. O sea, y también a los fosfolípidos, pero principalmente a estas proteínas, ¿vale? Ahí es donde se determina básicamente la naturaleza de este sistema. Ahora bien, hace rato te dije que este sistema básicamente era codificado, si lo queremos ver de esta manera, por los cromosomas 9 y 19. ¿Qué codifican esos cromosomas? Pues básicamente las enzimas que se van a encargar de transferir ese carbohidrato, porque como te puedes dar cuenta aquí, esos antígenos del A y el B y el ABO y O, el AB, perdón, y el O son básicamente carbohidratos, oligosacáridos, como te puedes dar cuenta, ¿vale? Incluso aquí está representado, ¿no? Forman parte, de hecho, del glucocálix del eritrocito. Pues bueno, esos carbohidratos básicamente son transferidos a partir justamente de enzimas codificadas por estos cromosomas que te menciono, ¿vale? Ve, por ejemplo, en el caso de el antígeno O, ¿sale? La enzima que, digamos, va a catalizar la transferencia de este oligosacárido llamado fucosa hacia la membrana del eritrocito es una fucosiltransferasa. De hecho, quiero que notes que todos los grupos sanguíneos tienen fucosiltransferasa, básicamente. O sea, la cuestión es que aparte de fucosiltransferasa y aparte de de fucosa que se transfiere a la membrana de los eritrocitos, en el grupo A, en el B y en el AB se van a más bien a existir otras enzimas que aparte van a transferir un segundo oligosacárido. Porque, por ejemplo, en el grupo A, ve que aparte de la fucosa que ya tienes, se transfiere propiamente una N-acetil galactosamina, a partir de una N-acetil galactosamina transferasa que tienen las personas que son del grupo A. O, por ejemplo, en el grupo B, ellos cuentan con la enzima galactosa transferasa, que efectivamente a la fucosa le transfieren una galactosa. O, por ejemplo, en el AB, donde por si fuera poco, este sí no tiene llenadera, porque tiene de todo, ¿no? Aparte de la fucosiltransferasa que transfiere fucosa del grupo O, que todos lo tienen, tiene otras dos enzimas, que es la N-acetilgalactosamina transferasa y la galactosa transferasa, que le transfieren precisamente estas moléculas, ¿vale? Y ahí coexisten ambas en la membrana eritrocitaria, ¿sale? Entonces, así es como se determina el sistema ABO, a partir de enzimas que transfieren carbohidratos, ¿sale? Ahora bien. Y entonces estos son los cuatro grupos y resulta algo muy interesante. Tú, yo, todos, nacemos con uno de estos cuatro grupos. Podemos ser A, podemos ser B, podemos ser AB, podemos ser O. ¿Sale? Y si no conoces tu hemotipo, sí te recomiendo que te hagas un estudio de laboratorio para determinar el grupo A, B, O y el RH, porque en determinados momentos puede llegar a ser importante, ¿sabes? Sobre todo pues en cuestiones sobre todo médicas. Entonces siempre es bueno saber tu tipo de sangre. Pero bueno, todos nacemos con alguno de estos cuatro, ¿sale? Y resulta que va a pasar algo muy chistoso porque durante nuestros primeros años de vida, así cuando éramos bebés y toda la cosa, a medida que nosotros nos exponemos al ambiente, a alimentos, a infecciones, a microorganismos, eh, nuestro sistema inmune va a empezar a generar anticuerpos contra los antígenos que no poseen su membrana. Es algo muy, muy, muy chistoso porque se empiezan a generar esos anticuerpos y entonces la cuestión es que cuando ya avanza más la vida y te llegas a exponer en determinado momento a un grupo sanguíneo que no es el tuyo, obviamente tu sistema inmune va a empezar a atacar aquello que no es tuyo, ¿vale? Que digamos, se originó desde estos primeros años de vida que te digo. ¿Cómo es esto? Básicamente, ve, en el grupo A, que tiene el antígeno A, ¿verdad? Se van a estar generando anticuerpos anti-B, ¿vale? Entonces, ¿por qué se generan? Por esto que te digo, ¿no? Porque en los primeros años de vida se reconocen estos antígenos en otros medios, ¿no? En alimentos, en microorganismos. Pero de todas maneras, esto te genera un anticuerpo anti-B. Entonces, si a esta persona le llegan a transfundir una sangre que sea de tipo B, la va a destruir su sistema inmune, porque no es compatible, ya generó anticuerpos contra ese sistema, ¿sale? Y algo similar pasa con el grupo B, porque B, el grupo B tiene antígeno B. Aquí se van a generar anticuerpos, pero ahora contra el A, ¿no? Entonces ahí va a suceder exactamente lo mismo. Con el grupo AB pasa algo muy chistoso porque como ambos antígenos están en la membrana del eritrocito, ambos carbohidratos están ahí,
pues no se tiene que generar anticuerpo contra nada, ¿no? Entonces este no genera anticuerpos. Ahí está, viviendo feliz y contento, ¿no? Todo lo contrario al grupo O, que como no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B en su membrana, lo que va a pasar es que se van a generar anticuerpos tanto contra el A como contra el B. Eso quiere decir que las personas que son O no pueden en general recibir sangre ni de tipo A ni de tipo B, porque su sistema inmune va a atacar a esos eritrocitos y los va a destruir. La cosa se pone feísima. ¿Sale? Entonces, así es como trabaja el sistema ABO. Vámonos ahora al sistema RH, porque resulta que aquí este sistema más o menos son un buen de antígenos, ¿no? Pero el chiste es que los más importantes son estos. El C mayúscula, el C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, así se llaman. Y en conjunto, estos son los famosísimos factores Rhesus. De hecho, de aquí viene el nombre de este sistema, ¿verdad? RH de Rhesus. Y bueno, son codificados por el cromosoma 1. Estos antígenos, a diferencia de los del sistema ABO, son de tipo proteico, estos no son carbohidratos, ¿sale? Ahora bien, eh, estos antígenos que están por acá van a empezar a interaccionar entre sí y van a formar algunas proteínas que van a estar implicadas en el transporte de amonio entre el eritrocito y la sangre. La cuestión aquí es que de estas dos complejos, digamos, el más importante de ellos va a ser justamente este que está acá, el complejo RHD, porque justamente ese es el que va a determinar si una persona es positiva, RH positiva o RH negativa. ¿Cómo? Pues si está presente ese complejo, esa proteína RH la persona sería una persona RH positiva. Si por otro lado está ausente, sería una persona RH negativa. Esto es un poquito más sencillo de entender, ¿no? Un sistema nada más maneja si está presente o ausente ese famosísimo RHD. Ahora, muy al contrario de lo que pasaba con el sistema ABO, en el sistema RH no se generan anticuerpos contra, digamos, como tal el antígeno D, en caso de que sea alguien negativo, en los primeros años de vida por exposición a factores ambientales. Aquí solo se va a generar, digamos, anticuerpos contra el antígeno que falta en la membrana celular, solamente si hay una exposición previa, y esto es lo que se llama isoinmunización. Y es muy sencillo de entender, ¿vale? A lo mejor no te quedó claro ahí arriba, te lo desgloso con un ejemplo. Ve, esta es una paciente embarazada con un pacientito aquí adentro, ¿sale? Un bebecito. Supongamos que esta pacientita tiene su primer embarazo, ¿sale? Y supongamos que, pues, porque le tocó así en la vida, la pacientita es RH negativa, es decir, no tiene el antígeno D en su membrana. Pero por alguna razón resulta que se determinó que el bebecito fuera de sangre RH positiva. Ahí se está generando un gran problema, porque la mamá, como te puedes dar cuenta, no es RH negativa, no tiene el antígeno RHD en su superficie membranal. Eso quiere decir que al exponerse a la sangre de este bebecito RH positivo, va a comenzar a generar anticuerpos. ¿Por qué? Porque lo desconoce, no es algo que tenga en su sistema la mamá. Entonces lo empieza a atacar, su sistema inmune empieza a generar anticuerpos contra ese antígeno D que está ahí en la superficie membranal de los eritrocitos del bebé. ¿Vale? La cuestión es que eso no pasa en el primer embarazo. ¿Sale? Ahí ocurre la isoinmunización, si no se hace nada al respecto. ¿Sale? Y ahí ese bebecito va a poder llegar a término, todo bien, todo perfecto. Pero ¿qué crees? Ya para el segundo embarazo, ahora sí, ya le diste tiempo suficiente al sistema inmune para que generara esos anticuerpos. Y ahora sí, si se vuelve a gestar un bebé que sea RH positivo, ahora sí la cosa se va a poner color de hormiga porque ese bebecito, ahora sí, esas inmunoglobulinas o sea, perdón, esos anticuerpos van a empezar a atacar los eritrocitos de ese bebé. Y ese bebé obviamente va a ir como en feria si no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con isoinmunización. Se requirió una exposición previa para que el sistema inmune empezara a generar anticuerpos contra el antígeno faltante en la superficie membranal, en este caso de la mama. ¿Sale? De hecho, aquí te presento algo bien sencillo, ¿no? Como por si tenías curiosidad, y doctor, ¿y luego qué se hace al respecto, no? Pues mira, resulta que en el abordaje, en el estudio, en el seguimiento de la paciente embarazada, se tiene que hacer
algo que se llama control prenatal, que básicamente es una serie de consultas donde se solicitan diferentes estudios, se hace su historia clínica, interrogatorio, anamnesis, se solicitan estudios complementarios de imagen, de laboratorio, para llevar a cabo un control estricto, en este caso, de la paciente embarazada, ¿no? Y en este caso del pacientito en gestación, ¿sale? Se le dan diferentes oligoelementos si lo llega a requerir, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en la primera consulta entonces, que se le hace a la paciente embarazada, aquí siempre, siempre, siempre se solicitan muchas cosas, entre ellas su hemotipos, ¿vale? Se determina si es su grupo sanguíneo, ABO, y si tiene o no el factor RH, ¿no? La cuestión es que aquí vamos a barajar varias posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, si la mamá es RH positiva y el papá es RH positivo, eso quiere decir que el bebé, a fuerzas, van a ser RH positivo. ¿Sale? Entonces, no va a haber nada que reconocer como extraño, ¿vale? Porque tanto la membrana del eritrocito del bebé como las de la mamá van a tener el antígeno RH, entonces no va a pasar absolutamente nada. Lo mismo que si la mamá es RH y el papá es RH, porque bueno, aquí el papá, pues a final de cuentas, pues están un poquito sobrando, ¿verdad? Pero aquí quien va a terminar básicamente esto es que la mamá es RH, entonces si la mamá es RH positiva y el bebé es RH positivo, pues igual no pasa absolutamente nada, ¿no? Ambos tienen lo mismo. Y la otra es que sea mamá RH negativa y papá RH negativo, porque aquí básicamente hay una probabilidad del 100% de que el bebé sea RH negativo, entonces tampoco va a pasar absolutamente nada. ¿Qué se hace aquí? Nada. Solamente se sigue el control del embarazo, pues, con los otros aspectos que no sea esto. La cosa cambia si la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo, porque ¿qué crees? Ahí sí la cosa se va a poner bien interesante, porque hay una alta probabilidad entonces de que el bebé sí nazca con el RH positivo. ¿Sale? Y si mamá es RH negativa y bebé es RH positivo, ocurre eso que hablábamos, ¿no? La isoinmunización en el primer embarazo y en el siguiente, pues el ataque a la membrana de los eritrocitos del bebé y pues el bebé pues le va muy mal. ¿Sale? ¿Qué hacemos ante este escenario? Resulta que ya en la segunda consulta que tú veas a tu paciente embarazada, se le solicita una prueba llamada Coombs indirecta donde se detecta en la sangre de la mamá si ya generó anticuerpos contra el RH del bebé que está en gestación, ¿vale? Y ahí hay de dos. Si sí ya se generaron anticuerpos, eso quiere decir que ese bebé, tarde o temprano, sus eritrocitos serán atacados. Entonces, ahí no te esperas. Esa pacientita se va a otro nivel de atención médica, hospitales ya de especialización de ginecología obstetricia y seguimiento por especialistas, subespecialistas, y se le da un tratamiento especializado. Pero, por ejemplo, si todavía no genera anticuerpos la mamá, aquí pasa algo bien interesante porque le puedes dar profilaxis con inmunoglobulina anti-D y resulta que esta molécula se va a encargar, digamos, vamos a ponerle que es como si tapara a los eritrocitos, como si les pusiera una cobija encima. ¿Sale? ¿Para qué? Para que el sistema inmune de la mamá no los detecte. Digamos como que los camufla a las vistas del sistema inmune de la mamá, para que no se generen anticuerpos y en determinado momento, en otro embarazo, no se ataque al bebé que está en gestación y en determinado momento pues, sea RH positivo, ¿no? Y pues hay diferentes indicaciones, ¿verdad? Se determina en qué momento aplicarla, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente esto es lo que se hace. Porque si no se hace así, esto es lo más grave que le puede llegar a pasar al bebé, ¿vale? Entre muchas otras cosas, ¿no? Que en este espectro que va desde el blanco hasta el negro. Esto es como el negro, ¿sale? Esto es algo que se llama hidropesía fetal inmune, donde básicamente todo el bebecito se va a llenar de agua. Sus cavidades pleurales, sus cavidades pericárdica, el peritoneo, a nivel del encéfalo, su tejido subcutáneo, todo el bebé se llena de agua. ¿Y esto por qué? Básicamente porque los eritrocitos del bebé son destruidos, efectivamente. Eso hace que el corazón sienta la necesidad de latir más rápido para tratar de compensar ese poco oxígeno que hay, tratar de llevarlo lo más rápido posible a todo el organismo, porque acuérdate que los eritrocitos transportan oxígeno. Y si no hay quien lleve oxígeno, pues bueno, ahí es donde entra el corazón, tratando de hacer todo lo posible para llevar esa poca sangre oxigenada. Pero obviamente el corazón se cansa, ¿no? Y pues ya termina fallando, algo que se llama insuficiencia cardíaca, y eso lleva a que justamente el bebecito empiece a llenarse de agüita todo su cuerpo. Obviamente esto es incompatible con la vida, ¿verdad? Y déjenme decirles que sí pasa. Yo, por ejemplo, a mí me tocó cuando estuve en la Gineco 4, ahí por San Ángel,
me tocó ver justamente el caso de una pacientita que justamente tuvo a través de vía cesárea un bebecito pues que tuvo hidropesía fetal justamente por un control que no llevó la mamá. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, fue justamente de tipo inmune porque justamente se generaron anticuerpos contra el bebé que era RH positivo y la mamá era RH negativo. Entonces, sí pasa. ¿Sale? Y esto es por no, en este caso fue por no llevar a lo mejor un adecuado seguimiento de su embarazo, ¿no? Puede haber sido por muchas otras cosas, pero bueno, en este caso pudo haber sido, todo indica que fue eso, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, estos son los 8 grupos sanguíneos, digamos, que tenemos si combinamos tanto el RH como el sistema ABO. ¿Vale? A positivo y negativo, B positivo y negativo, AB positivo y negativo y O positivo y negativo, ¿no? Es básicamente los 4 que tenemos. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, 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 sí. doctor. Ah, bueno, está bien. Vámonos ahora a los principios básicos de medicina transfusional, ya que hablamos de sistemas de grupos sanguíneos, pues bueno, esto es como que la otra parte, ¿no? Vean, ¿qué es la transfusión? Básicamente consiste en transferir sangre o sus derivados, ¿sale? Algunos de sus componentes, por vía endovenosa desde un paciente digamos, donante hacia un pacientito receptor. ¿Sale? Eso es básicamente lo que es la donación de sangre. Y el objetivo esencialmente va a ser corregir un déficit que esté ocurriendo en la sangre, algo que no tenga ese pacientito en su sangre, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor le falta eritrocitos, pues bueno, se transfunden eritrocitos, ¿no? A lo mejor le faltan plaquetas, bueno, se le transfunden plaquetas, ¿no? Y precisamente estos son los como 3 de los principales hemoderivados. Hay muchos otros más, pero estos son como que los que siempre se manejan todos los días en un sistema hospitalario, ¿vale? Hablamos en este caso de un concentrado eritrocitario leucorreducido. Se refiere a que son puros eritrocitos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo vas a indicar que se transfunda un concentrado eritrocitario? Por ejemplo, cuando hay anemia asintomática, que la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en el paciente. Entonces, aquí, si quieres, si tomamos en cuenta que en los eritrocitos hay hemoglobina y el paciente le falta hemoglobina, pues transfúndele eritrocitos que llevan hemoglobina, ¿verdad? Y ahí corriges esa anemia. O, por ejemplo, también, muchas veces, previo a las cirugías, por lo menos todo lo relacionado a la sangre debe estar en orden. Si no, el paciente simplemente no puede pasar a cirugía, ¿vale? Porque en este caso, sí, y por ejemplo, mira, tiene una hemoglobina pues relativamente muy baja, que son en este caso una hemoglobina de 8, y el paciente llega a perder una cantidad considerable de sangre en la cirugía, pues bueno, a ese paciente le va a ir súper mal. Entonces, mejor que tenga niveles adecuados de hemoglobina antes de que entre la cirugía, ¿no? O por ejemplo, plaquetas, ¿no? ¿Cuándo se puede indicar? Por ejemplo, cuando el paciente esté cursando con trombocitopenia, es decir, con recuento bajo de plaquetas, ¿no? Y nuevamente, eso va a ser particularmente deseable en contextos de cirugía, porque a final de cuentas, las plaquetas sirven, entre muchas otras cosas, para la coagulación de heridas, es decir, para cerrar heridas, ¿sale? Que no siga sangrando. Si tomamos en cuenta que en las cirugías se generan heridas controladas, pero bueno, a final de cuentas, heridas y un paciente no tiene adecuadas plaquetas, ese paciente se te va a desangrar sí o sí, porque no va a haber quien salga a formar coágulos y detenga esos sangrados, ¿sale? O por lo menos haga que no sean tan extenuantes, tan fuertes. Entonces, por eso es que se puede indicar esto, ¿vale? Y una cosa más, que a lo mejor no se relaciona tanto con células, es algo que se llama plasma fresco congelado. Dione ya te contaba en la clase pasada, o lo puedes ver en el resumen, cualquiera de las dos, o los dos, que en el plasma, entre otras muchas cosas, hay factores de la coagulación que sirven para que en conjunto a las plaquetas, pues se hagan taponcitos, ¿verdad? Que eviten la pérdida de sangre, ¿no? Se haga un coágulo de sangre. Por ejemplo, si a un paciente le faltan factores de la coagulación, pues ese paciente se va a desangrar, ¿vale? Ante la menor provocación, de la menor herida. Entonces, por ejemplo, si tiene bajos los factores de coagulación, pues dale un plasma fresco congelado que lleva factores de la coagulación y así corriges esa posibilidad de que el paciente pues tenga hemorragias intensas, ¿vale? O profusas. Bueno, a final de cuentas, estos son ejemplos, ¿no? De esto. Eh, Esto aplicado al tema anterior que les acabo de presentar, nos lleva a hablar justamente de esto. ¿A quién se le puede donar y de quién se puede recibir sangre? Y esta tablita es muy, muy, muy práctica en ese sentido, porque vean, se los voy a desglosar de esta manera. ¿De quién puedes recibir sangre? Si tú eres, por ejemplo, negativo, si tú eres A positivo, si eres AB negativo, etcétera, etcétera.
¿De quiénes vas a poder recibir sangre de todos estos 8 tipos que tenemos acá? Siendo tú estos que están acá. ¿Sale? ¿Cómo vas a determinar eso? Piénsalo de la siguiente manera con base a este texto. Piensa en los anticuerpos que tú tienes en tu cuerpo, en tu organismo. Piensa en los anticuerpos que tú tienes, ¿vale? Y piensa en el efecto que tendrían sobre esos eritrocitos si se te transfundieran, ¿vale? Vamos a un ejemplo sencillito. Mira. Por ejemplo, si haz de cuenta que tú eres A positivo, ¿no? Eso quiere decir que en tu cuerpo tienes por lo menos anticuerpos anti-B, si tomamos en cuenta solo el grupo A. Pero en cuanto al factor RH, ahí no hay problema, porque ahí no tienes anticuerpos anti-RH, porque lo tienes en tu membrana, ¿no? Solo tienes anticuerpos anti-B. Eso quiere decir que, por ejemplo, eh, eh, ajá, vas a poder recibir sangre de los O negativo, porque estos básicamente, pues, no tienen ningún antígeno en su superficie membranal, no tienen antígeno B, y pues tampoco tiene el factor RH, pero eso no hay mayor problema. Entonces, de este sí. Del O positivo también puedes recibir sangre, porque, insisto, no tiene el antígeno B, y pues tiene el antígeno RH, pero pues no hay problema porque tú también lo tienes. Pero vamos ahora con el antígeno A negativo, pero el grupo A negativo, ahí tampoco hay problema porque no tiene el antígeno B. Y en cuanto al factor RH, a pesar de que no lo tenga en su superficie, tú sí lo tienes y no hay problema. Pero ahora, por ejemplo, vámonos con el grupo B positivo. Ahí sí que tiene en su superficie membranal el antígeno B. Eso quiere decir que de los B positivo, no puedes recibir sangre porque tus anticuerpos de tu cuerpo, así que tu cuerpo, lo atacarían a esos eritrocitos, ¿vale? Y entonces, pues no. Lo mismo con el AB porque tiene el antígeno B, lo mismo con el AB positivo y negativo porque tiene el antígeno B. Ahora vámonos, por ejemplo, con un ejemplo así bien interesante, con este que está acá, con el O negativo. Si te das cuenta, los O negativos solo pueden recibir sangre del otros O negativo. Y es bien sencillo, porque mira, el grupo O negativo tiene de todo. Tiene anticuerpos anti-A, anti-B y anti-RH. ¿Y dónde están esos? Pues aquí. Aquí hay antígenos anti-RH, aquí hay antígenos anti-A y anti-RH, anti-B, anti-B, anti-RH, anti-A, anti-B y aquí anti-A, anti-B, anti-RH. Entonces, eso se quiere decir que aquí ninguno de esos solamente a estos. Por lo tanto, las personas que son O negativos sí están bien, bien limitadas en cuanto a quién pueden recibir sangre. Pero vámonos al otro lado, los AB positivos. Esos no tienen ni un anticuerpo. Entonces, eso quiere decir que pueden recibir de absolutamente todos. Y eso los lleva a que se conozcan como los receptores universales de sangre, los AB positivo, porque pueden recibir de todos. ¿Sale? Ahora vámonos al otro lado. ¿A quién puedes donar? ¿Vale? Si tú eres cualquiera de estos tipos y a quien le vas a donar el receptor es de estos. Para que tú determines a quién le puedes donar, te invito a que pienses en los anticuerpos que tiene la persona receptora en su organismo, ¿sale? Y el efecto que esos anticuerpos que tiene esa persona le harían a los eritrocitos que le vas a donar, ¿sale? Vámonos a un ejemplo clásico, el B positivo, ¿no? El B positivo, pues bueno, le podría donar en este caso solamente a B positivo, porque si te das cuenta, en el organismo de este pacientito B positivo solo hay anticuerpos anti-A y pues los eritrocitos son B positivo, entonces no pasa absolutamente nada, ¿vale? No atacarían a esos eritrocitos. Y por ejemplo, con el AB positivo, de igual manera, no tiene ningún tipo de anticuerpo aquí. Entonces, esos eritrocitos B positivos pues, podrían ser recibidos sin mayor problema. Pero ahora vámonos, por ejemplo, a si el receptor fuera O positivo. Aquí sí que tiene anticuerpos anti-B, entonces por lo tanto no puede donar de acá. O por ejemplo, vamos a pensar en alguien que sea A positivo y que quisiera donarle a alguien A negativo. No se podría porque esta persona tendría anticuerpos anti-RH, entonces atacaría a estos eritrocitos. Y el ejemplo más padre, aquí está, el O negativo, porque resulta que el O negativo le puede donar absolutamente a todos como te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Pues porque en la membrana del eritrocito de esos eritrocitos más bien, no hay ningún antígeno, no hay ni A, ni B, ni RH.
Por lo tanto, no va a importar los anticuerpos que tenga el receptor porque no los atacarían simplemente. Esto nos lleva a decir que las personas O negativas son los donadores universales. ¿Vale? Ten muy en cuenta esta tablita. A mí me costaba, tengo que decirte lo que me costaba muchísimo decir, ay, ¿a quién fregados le puede donar? ¿De quién recibe? Y sí, no le entendía. O sea, yo mismo me hacía bolas ahí, así, horrible, horrible, horrible. Entonces, la manera en la que yo lo determiné fue justamente así. Pensar en esta pregunta que está acá para saber de quién puede recibir sangre y pensar en otra que está acá, a quién se le puede donar sangre. Y ya, nada más es pensar qué antígenos se le van a donar y qué anticuerpos tiene la persona que va a recibir. Y ya, con eso te lo aseguro que ya la armaste. Ahora, si se transfunde como los casos que te presenté hace rato, eritrocitos que nada que ver ahí, que son incompatibles porque la persona tiene anticuerpos contra ellos, se va a generar algo que se llama reacción transfusional hemolítica aguda, ¿sale? Que no es más que el anticuerpo de la persona receptora detecta a esos eritrocitos incompatibles porque tienen un antígeno que se reconoce como incompatible y los atacan, ¿sale? Empiezan a atacarlos a todo lo que da y da algo similar a esto porque ve, los eritrocitos empiezan a ser destruidos, como te puedes dar cuenta. Estos eritrocitos con piquitos ahí, todos despanzurrados, son eritrocitos que han sido destruidos por parte del sistema inmune de la persona receptora. ¿Sale? Obviamente la persona empieza a cursar con algo que se llama hemoglobinuria, es decir, empieza a orinar hemoglobina. ¿Por qué orina hemoglobina? Pues porque se destruyen los eritrocitos. Ajá, y los eritrocitos que tienen hemoglobina. Se libera la sangre y de ahí pasa a la orina y ya, por eso se empieza a orinar. Obviamente la persona empieza a cursar también con fiebre, empieza a sufrir un estado de coagulación a nivel sistémico porque estos eritrocitos rotos se empiezan a aglomerar en todo el cuerpo. Y obviamente eso se llama coagulación intravascular diseminada, es algo muy grave. Y también no te creas que la hemoglobina nada más va a salir por la orina, sin nada más porque sí, empieza a tapar los riñones. Y eso lleva a algo que se llama insuficiencia renal. Esos riñones dejan de servir. Entonces, más nos vale que tengamos muy bien en cuenta esto, o las personas que sobre todo son los químicos, pero eso no quiere decir que nosotros como médicos no lo tengamos que saber, ¿sale? Porque sí que determina cómo le va a ir a un paciente si se le transfunde en determinado momento algo que no debería, ¿sale? Ahora, vámonos con la biometría hemática, ¿ya? ¿Sale? ¿Qué es? Es un examen de laboratorio, ¿sale? Que básicamente va a analizar a las células de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿vale? Como están aquí bien representados en esta bonita electromicrografía tomada con un microscopio electrónico de barrido, ¿sale? Eh, quiero decirte que la sangre nos dice muchísimas cosas de lo que pasa a nivel sistémico. Por eso es un tema muy importante y por eso le quise dar este apartado de pura correlación clínica, ¿sale? Porque nos proporciona información de muchas patologías que ocurren básicamente en todo el sistema, propias de la sangre o de cualquier otro sistema, de cualquier otro tejido, cualquier otro órgano. ¿Sale? Obviamente, y déjame decirte esto, y déjame decírtelo bien claro. Todo estudio de gabinete, de laboratorio, estudio complementario, como tú quieras llamarlo, que solicites, tiene que estar bien fundamentado y respaldado con base en una adecuada historia clínica que se sustente en un adecuado interrogatorio y una adecuada exploración física. Es decir, tienes que hacer clínica con tus pacientes, ¿sale? No puedes llegar y decir, pues deme uno de cada sabor, deme un estudio, deme una biometría, una química, deme un perfil de lípidos, deme un examen general de orina y a ver qué encuentro. No, todo lo contrario. Primero tienes que hacer tu historia clínica, determinar un diagnóstico presuntivo de tu paciente, solicitar estudios dirigida e informadamente y con base a eso ya determinar otro tipo de diagnósticos. Y si hace falta, pues ya pides otro, ¿no? Como complemento diagnóstico. Pero no al revés, ¿vale? No vas a llegar a pedir lo que tú quieras. Y a lo mejor, déjame decirte que en los institutos a lo mejor eso parece que a veces no pesa. Que sí pesa, ¿eh? Porque acuérdate que todo se maneja con dinero, ¿no? Y de los contribuyentes y así. Pero dirías, ay, bueno, a lo mejor ahí no, ¿verdad? Que sí, pero parece que no. Pero ¿dónde sí pesa, por ejemplo, y se ve muy, muy claramente? En las poblaciones rurales, marginadas, y donde los pacientes usualmente son de escasos recursos económicos. Porque déjame decirte, y yo he estado ahí, ¿sale? A lo mejor de manera indirecta, pero sí yo sí he estado conviviendo, en este caso de manera indirecta con estas poblaciones, sobre todo en entornos hospitalarios.
muchas veces ahí las clínicas, los hospitales, a pesar de que les brindan, digamos, cierta parte de la atención de manera gratuita, la verdad es que muchas veces los pacientes tienen que costearse sus estudios solitos porque usualmente es porque la clínica o el hospital no tiene ese estudio. Entonces, si el paciente lo requiere, pues tendrá que pagarlo, ¿sale? Y muchas veces hay pacientes que vienen de zonas bien, bien complicadas, como te digo, con zonas de alta vulnerabilidad, donde pues tienen justamente bajos recursos económicos. Entonces, no es justo, ni ético, ni sensato, ni legal eh, ponerse a pedir estudios a la güey, ¿sale? Entonces, eso quiero que te lleves para toda la vida. De una vez acá. Todo estudio que pidas debe estar bien sustentado en tu historia clínica. Y piensa en esos pacientes, ¿sale? Porque a veces, obviamente, se van a gastar el dinero en el estudio que necesitan, pero eso a expensas de que a lo mejor no coman ese día, o eso a expensas a lo mejor de que no puedan tomar el camión a su pueblo y que se tengan que quedar ahí en la calle, en la banqueta, ¿sale? O ahí en el frío, en la banquita que está ahí en el parque, no sé, ¿no? Entonces, una reflexión que te invito a que te lleves de una vez para toda tu vida, ¿sale? Piensa en esos pacientes cada que solicites un estudio. Y bueno. A final de cuentas, la biometría hemática se va a poder complementar con un frotis de sangre periférica, insisto, solo si los hallazgos lo requieren. Si no, no pasa nada, no se necesita. ¿Sale? O incluso también otras pruebas. Pero bueno, ahí está. Ahora bien, en la biometría hemática, nosotros analizamos, o más bien clasificamos a las células en estos tres grandes grupos y sus diferentes parámetros. La serie eritrocitaria o roja, que precisamente va a analizar a los eritrocitos en cuanto a diferentes parámetros. La serie leucocitaria o blanca, que analiza a cada uno de los leucocitos, y la serie plaquetaria o trombocítica, donde se analizan esencialmente a las plaquetas en diferentes aspectos, ¿vale? Eh, eh, ahora, antes de pasar a ver de lleno la biometría hemática, quiero que te lleves a esta parte porque de estos tres grupos, la serie roja es la que siempre, siempre, siempre va a variar dependiendo la edad, el sexo y la altitud de la población. ¿Sale? ¿Edad por qué? Porque a medida que avanza la edad de una persona, ¿verdad? Su vida, la eficiencia de la producción de los eritrocitos va decayendo. Eso quiere decir que no va a ser los mismos valores de la serie roja de un niño de 10 años a un adulto mayor de 70. ¿Sale? Lo mismo con el sexo. En general, los hombres tienden, por factores hormonales, sobre todo estimulados por la testosterona, tienden a producir muchísimos más eritrocitos, o no muchísimos más, no, más eritrocitos. Esto quiere decir que todos estos valores van a ser mayores en el hombre con respecto a la mujer. ¿Sale? Y la otra es la altitud. Y te lo pongo bien sencillo. No va a ser la misma, por ejemplo, cantidad de hemoglobina que tenga una persona que vive en Cancún, por ejemplo, a alguien que vive aquí en la Ciudad de México, como nosotros, ¿no? O en el estado o en la zona del Valle de México. ¿Por qué? Porque mientras más altitud, o sea, mientras más subes en relación a la atmósfera, menos oxígeno va a haber. Y todo lo contrario, mientras más bajas a nivel del mar, más oxígeno hay. ¿Sale? Por pura lógica, ¿no? Arriba hay menos concentración de gas, abajo hay más concentración de gas. Eso quiere decir que las personas que viven en altitudes grandes, montañosas, o aquí incluso en la Ciudad de México, van a necesitar producir más eritrocitos a expensas de que hay menos oxígeno. Entonces el sistema dice, híjole, tenemos menos oxígeno, pues no hay de otra, ponte a producir más eritrocitos para que pues con el poco oxígeno que haya o mucho, no sé, se trabaje bien. Y todo lo contrario a nivel del mar, ¿vale? Porque ahí dicen, ay, aquí hay un chingo de oxígeno, ¿no? No pasa nada, aquí todo está bien, todo está perfecto, ¿no? Entonces, pues no produzcas tantos eritrocitos, ¿no? ¿Para qué? Pues, no nos vas a cansar, ¿no? Produce lo suficientes y con eso estamos bien. Entonces ve que la altitud sí influye en estos parámetros, ¿vale? Y a todos los demás no les pasa eso. Y la otra cosa que te quiero decir en lo que voy poniendo en la biometría es que, ¿cómo se llama? ¿Qué te iba a decir? Ok. Eh, Esto que está acá. Los valores. Valores o parámetros de referencia. ¿Sale? Porque estos muchas veces van a variar dependiendo del laboratorio, obviamente dependiendo del lugar, ¿verdad? Del estado, la ciudad, etcétera, etcétera. No es la intención de que te los aprendas,
¿sale? Así de pies. Hay valores que conforme tú vayas progresando en la carrera te irás aprendiendo por rebosamiento. Ahora sí que por tantas veces que los ves, ya te los aprendes solitos. Pero si no te los aprendes todos, yo creo que no hay mayor problema, porque al final de cuentas los valores de referencia para eso están. Más que aprenderte los valores, aquí es aprender a razonar qué indica si están aumentados o disminuidos. Uno, varios, o ya dando todos los valores que puedes llegar a encontrar en la biometría hemática. ¿Sale? De hecho, yo le subí ya al Classroom una biometría hemática, que es esencialmente esta que está acá. ¿Sale? Que les voy a pedir que impriman y que la tengan ahí con ustedes. O por lo menos el archivo lo tengan a la mano. Y por lo menos para histología, en lo que terminamos de ver todo lo de sangre, también la tengan a la mano, que la impriman, ¿vale? Y particularmente para la fecha que viene ahí indicada, porque vamos a hacer un examen de sangre de este tema, en el que van a ocupar la biometría hemática, ¿vale? O por lo menos a ver sus valores. Eso quiere decir que si para el examen, por ejemplo, tú no traes tu biometría hemática impresa, pues te lo vas a tener que aventar así, ¿vale? Eso por un lado. O la otra que tú haz de cuenta que se te olvidó y tú dices, ah, pues yo lo tengo aquí en el celular, doctor, o yo lo tengo en la tablet, en la computadora. La respuesta va a ser que no, ¿vale? La tienes que traer impresa. Si no la traes impresa, pues vas a tener que hacer tu examen sin biometría hemática, ¿vale? Sobre aviso, entonces, no hay engaño. Váyanla preparando ahí para cuando regresemos. Ahora bien. Son las 7 prácticamente ya. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos nada más. Yo creo que un poquitito nada más para despejarnos, tomar algo rápidamente. Y nos vemos aquí a las 7:05 para meternos de lleno con la biometría hemática, ¿sale? Entonces, adelante, muchachos.